TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Nacional Electoral. Voces de la Democracia. Con ella puede ejercer sus derechos cívicos para votar. Bueno, para que sepan distinguir a uno, pero también tiene su parte contraproducente porque después saben cómo somos y cómo nos llamamos y en dónde vivimos. Para que no se robe nuestra identidad alguien más. Si no tiene la foto, cualquiera podría hacerse pasar por nosotros. Para elegir a la persona que uno quiera, ¿no? Como presidente, como diputado. Pues es que ahí nos tienen registrado para todo y de todo. Ya nos tienen fichados. Nos sirve para trámites en el banco, de la escuela de nuestros hijos. Pues es muy importante para muchas cosas. Para sentirnos ciudadanos. No puede ser un trámite sin link. Es la única identificación oficial que te aceptan, ¿verdad? Primero. Segunda, pues para que puedas ejercer tu voto y votar por algo que necesites, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Voces de la Democracia. Sí, vamos a hablar de la nueva credencial para votar. Me da mucho gusto darle la bienvenida al ingeniero René Miranda Jaimes, director ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral. René, qué gusto tenerte. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. ¿Cómo podríamos describir el valor que tiene ese documento llamado credencial para votar? Es decir, de pronto es, ¿dónde está mi credencial del IFE? Ahora INE, pero el valor de tenerla, de usarla, todo lo que nos representa, René, ¿cómo lo describirías tú? No, bueno, yo creo en la propia encuesta ciudadana que ustedes elaboraron, que nos acaban de presentar, creo que queda claro que hay muchas opiniones sobre el valor de la credencial, pero lo que sí queda claro es que hay un aprecio hacia el instrumento. Como sabemos, es el instrumento que emite el Estado mexicano para poder garantizar el derecho al voto en primer término, hay que entenderlo siempre así. Primero para votar, punto. Claro, el derecho realmente que se está salvaguardando es el derecho al voto en primera instancia, es una consecuencia, obtener tu credencial de elector es una consecuencia de inscribirte en un padrón electoral, el estar en un listado nominal y poder tener tu derecho habilitado para poder votar en las elecciones locales y federales. Y por supuesto, se ha convertido en el medio idóneo de identificación, y esto tiene que ver pues por la gran cobertura que tiene el instrumento, por la facilidad de su obtención por parte de los ciudadanos. Millones solamente tienen eso para identificarse. Y por las medidas de seguridad que contiene, que vamos a hablar de ellas, entiendo, un poquito más adelante, han hecho que este instrumento realmente sea muy valorado, no solamente por la ciudadanía, sino que sea muy valorado también por las instituciones públicas y privadas, y que lo han solicitado ya de manera, digamos, universal como un medio de identificación ciudadana. Ahora bien, todo tiene su historia, su origen, sus motivos. Es una sofisticación, una innovación, entiendo yo, allá a principios de los años 90, una credencial con fotografía. ¿Cuál es la historia de la credencial para votar en México? Sí, mira, los primeros formatos, como bien dices, ya con fotografía, recordemos, fueron emitidos en 1992 con un formato que si recuerdas nos tocó a nosotros ir a los módulos a que te tomaban la foto ahí, estas fotos de película Polaroid, ¿recuerdas? De cuadrito. De cuadrito, que te tomaban la foto y ahí mismo se ponía en la credencial. Estamos hablando de 1992 y hasta 2001 fue que justamente esta tecnología se utilizó, es decir, estamos hablando prácticamente de 10 años en donde se estuvieron emitiendo estos formatos Polaroid. Y eso yo creo que fue un momento muy importante porque ya permitía tener a todo mundo de manera gratuita un instrumento de identificación que no tenía costo y que ya empezaba a incorporar algunas medidas de seguridad que lo hacían, digamos, válido ante bancos, ante instituciones públicas y privadas. No solamente era un instrumento para votar, creo que ahí se da un cambio radical en el uso tan extenso que se ha venido dando de la credencial.
René, y el papel de la foto para darle certeza, para darle la tranquilidad al ciudadano de que todo iba a ser por la vía, digamos, de la transparencia y la legalidad. Sí, claro, a ver, desde ese mismo formato ya había medidas de seguridad, se empezaba a imprimir en un papel, es un papel especial, hasta a la fecha se sigue utilizando ese tipo de papel, un papel llamado Teslin, que bueno, pues es una combinación entre papel y plástico, es una tecnología bien interesante, que pues le da elementos de seguridad que te permiten garantizar que no puedes, en el caso que pudieras quitarle los laminados, no puedes modificar los datos, o si los modificas se va a notar, se daña notablemente el material. Te decía, hasta el 2001 se hizo ese formato, el de conocíamos nosotros como de Polaroid, por la marca del fabricante de las fotos, y a partir ya del 2001 a la fecha se han venido emitiendo otros formatos, pero hay un factor común entre ellos, que ya son fotos digitales, es decir, a partir de que tú vas al módulo tomamos tu imagen y ya es una foto digital la que se utiliza para imprimir los formatos desde la fábrica. Es decir, y eso es muy seguro, porque en los formatos anteriores, eventualmente, pues si alguien sustraía los formatos sin la foto y aparte tenía una cámara instantánea, podía eventualmente suplantar con mis datos, nombre, domicilio, poner foto, digamos, ¿no? Entonces, eso es algo que ya hoy día no se puede. A partir del 2001, justamente ese cambio buscó evitar ese tipo de tácticas, digamos, para poder alterar el instrumento. ¿México fue pionero, René, en el tema de la foto en una credencial para votar? Yo creo que no necesariamente fuimos pioneros, pero digamos sí fuimos en esas épocas de los países que empezaron a preocuparse mucho por las medidas de seguridad en su instrumento registral. Me parece que si hablamos del tema de documentos para votar, sí somos de los países que mayor medidas tiene hoy por hoy en su instrumento. Y esto yo creo que obedece a un tema, creo que no se escapa a nadie, la gran desconfianza que existe, la historia de la cual venimos, de la desconfianza al tema electoral, ¿no? Toda esta historia de cómo eran las elecciones. Y de que votaban los muertos y tal, ¿no? Entonces, la verdad es que sí como autoridad nos hemos preocupado en cada emisión de un nuevo modelo, obedece justamente a una preocupación del organismo electoral por incorporar cada vez más y más medidas de seguridad. Hoy por hoy estamos ya en 25 medidas. Este primer formato del 92 al 2001 tenía 4 medidas de seguridad. 4 y vamos en 25. Vamos en 25. Aunque le parezca increíble, 25 los vamos a conocer en los próximos minutos. ¿Te parece bien, René Miranda? Vamos a nuestro reportaje para que conozca la nueva credencial del Instituto Nacional Electoral y regresamos al estudio. Voces de la democracia. Saber con veracidad quiénes son y dónde están los posibles votantes es en las democracias un requisito indispensable para dar legalidad, eficacia y certeza a las jornadas electorales. En México, el instrumento que valida la identidad de los ciudadanos con derecho al voto es la credencial para votar con fotografía. A lo largo de su historia, la credencial ha garantizado el voto de millones de mexicanos. Además, se ha convertido al correr de los años en la identificación más confiable y aceptada por todo tipo de instituciones públicas y privadas. Después de varias décadas de perfeccionamiento utilizando la tecnología más sofisticada, hoy la mica cuenta con 25 medidas de seguridad. Tintas que pueden ser vistas bajo ciertas circunstancias, microtextos, elementos táctiles para personas con debilidad visual y muchos otros que la hacen inviolable y segura. A partir del 14 de julio de este año dio inicio la producción de una nueva credencial para votar, la cual, como es lógico, ya no llevará la imagen del IFE, sino la del Instituto Nacional Electoral, INE. Se tiene previsto que este año se fabriquen 17 millones de credenciales con la nueva imagen para aquellos ciudadanos que la soliciten por primera vez o aquellos que tengan que renovarla por vencimiento, cambio de domicilio o extravío.
Hay que destacar que las antiguas credenciales no pierden vigencia y cara al proceso electoral federal 2014-2015 podrán votar los ciudadanos cuya credencial haya sido expedida por el IFE a partir de 2002. Durante los próximos 10 años, coexistirán dos tipos de credenciales que serán igualmente válidas para ejercer el derecho al voto y como mecanismo de identificación. El Instituto Nacional Electoral brinda información a la población sobre la ubicación y horarios específicos de cada uno de los módulos en el país, así como los requisitos para realizar su trámite a través del sistema telefónico INETEL 01800 433 2000, del portal de internet del INE www.ine.mx y en las redes sociales del instituto, Twitter @INEMéxico o @INETELMX y Facebook www.facebook.com/INEMéxico. Voces de la democracia. Qué bueno que nos acompaña. Estamos hablando de la nueva credencial para votar. Y estamos conversando con el ingeniero René Miranda Jaimes, director ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral INE. A ver, René, platícame todos los elementos, vamos a empezar por ahí, los elementos de seguridad de la nueva credencial para votar. ¿Y por qué una nueva? A ver, primero, debo decir que, bueno, evidentemente estos materiales que producimos para la identidad del ciudadano, pues involucra las mejores y las más actuales medidas de seguridad. Y es producto, digamos, de fabricación de empresas expertas que contratamos mediante concursos públicos, licitaciones públicas, que lanzamos una convocatoria y ahí es donde podemos ya recibir ofertas con las mejores tecnologías. Y lo que hemos hecho es que cada que vence un contrato, digamos, hacer una evaluación de cuáles son las medidas que están que son más actuales en ese momento y buscamos incorporarlas en el instrumento. De tal suerte que el año pasado, a mediados del año pasado, en una renovación del contrato, lanzamos una convocatoria nueva y ya para que las empresas que estuvieran interesadas en producir nuestra credencial, pues ofertaran las mejores medidas de seguridad. Y fue a raíz de eso que empezamos a generar un nuevo modelo de credencial. Esto estamos hablando de 25 medidas de seguridad. Como tú te imaginarás, como el público sabe, pues la tecnología avanza de manera muy rápida. Y en el tema de impresión de instrumentos de identidad, el tema de impresiones y poder incorporar microtextos es lo que permite de mayor manera generar instrumentos infalsificables. ¿Qué quiero decir con esto? Hay tecnologías que pueden imprimir textos de una forma tan minúscula que realmente necesitas una tecnología muy cara para poder producir algo similar. La gran mayoría de las medidas, bueno, o más o menos una mitad de las medidas de seguridad que tenemos en un instrumento no son visibles al ojo humano. Necesitas algún tipo de lente de aumento para poder revisar todo lo que dice en el anverso y en el reverso de la credencial a manera de microtexto. Esto en verdad le incorpora medidas de seguridad de muy alto nivel. Entonces, ¿por qué incrementar las medidas? Bueno, porque nos parece que debemos dar la garantía a la ciudadanía y a las instituciones del Estado mexicano y sector público también, pues de que ese es un instrumento auténtico, es un instrumento que emite la autoridad electoral y que hay certezas de que no es fácil o es imposible prácticamente hacer una falsificación de este documento. Viste que nos comentaba un ciudadano, le preocupaba el tema de robo de identidad. Puede tener entre los beneficios de la nueva credencial, pues que no es casi imposible que se la falsifiquen, porque que le roben la identidad. Nosotros tendríamos que estar emitiendo la credencial. Nosotros informamos a la Asociación Mexicana de Bancos, a
a todo el sector financiero, al sector público que solicita la credencial, cuáles son estas medidas. Y hay muchas de estas medidas que ellos pueden verificar, y cuando no pueden verificarlas nos consultan a nosotros y podemos decirles con toda claridad si ese es un instrumento emitido o no por la institución. Además, déjame decirte que estamos trabajando en mecanismos de validación en línea, y que pronto vamos a tener, de tal suerte, ya operando, que de tal suerte que todas las instituciones que solicitan la credencial, tú pronto vas a llegar al banco, sí, y además de mostrar tu credencial, vas a poner tu huella. Porque acuérdate que ya desde el 2001 estamos tomando los datos biométricos del ciudadano. Sí. Hoy por hoy, déjame decirte que tenemos 88 millones de registros de las huellas de los ciudadanos. Me parece que eso, a los que les preocupe el robo de identidad, debe darles una gran tranquilidad, porque pues ya nadie se va a poder hacer pasar por ellos. Aunque presentaran una credencial, digamos, medio parecida, cuando hay una validación mediante tus datos biométricos, garantizas que nadie te puede suplantar en tu identidad. Entonces, se está trabajando justamente con sector público y privado, con instituciones que solicitan la credencial como medio de identificación, para que incorporen estos mecanismos de validación, y eso realmente nos va a dar mucha certeza. Se van a poder evitar fraudes a bancos. Vas a llegar al banco con tu credencial y además vas a poner tu dedo. Esa es la idea. En algún momento ya vamos avanzados en algunas instituciones bancarias, y pronto yo creo que va a haber un uso masivo de este tipo de tecnología. A ver, yo te voy a poner, Miguel, esta credencial nueva para nuestro auditorio, y que nos ayude en la descripción René. A ver, al frente, ¿qué tenemos? Bueno, al frente tenemos una serie de medidas como tal. Uno de los principales cambios que ustedes pueden observar es ya el cambio de la fotografía. La fotografía anteriormente estaba de este lado, ahora cambia la fotografía. Se mantiene también lo que llamamos una foto fantasma. Esta foto es increíble, si lo ven con detalle, está integrada por el nombre del ciudadano. Sobre esta fotografía hay una trama que solamente es visible con una mica especial. Aquí también viene el nombre del ciudadano, insisto, con una trama de seguridad que no es visible a los ojos humanos. Tenemos un elemento ópticamente variable. Pues estos son hologramas, lo que conocemos como hologramas de alta tecnología, que no son, que son imposibles de fabricar por alguien más que no sea la institución. Tenemos en todo el fondo, todo el trasfondo, tenemos la parte central de la República Mexicana está integrada de microtexto. Los estados de la República están impresos en toda la extensión del territorio nacional del mapa, pero eso, insisto, no es visible al ojo humano. Hay que tener algún lente de aumento. Hay microtextos en todas estas líneas, estos contornos del Instituto Nacional Electoral, que insisto, también tampoco son visibles. Tenemos por aquí alguna tecnología que también, si alguien pretende digitalizar y escanear, no aparece el texto que está ahí reflejado. En el reverso también tenemos una serie de instrumentos ópticamente. A ver, me voy a mover. Ahí está. Ópticamente variables. Incluso déjame decirte que como el material que estás mostrando es una copia, ya no aparecen algunos elementos justamente ahí, pensado justamente que no aparezcan, pues, porque mucha de la tecnología que usan los falsificadores más comunes es hacer fotocopias de los documentos. Y también aquí en estos códigos de barra tenemos información encriptada. Eso es importantísimo, porque si alguien pretendiera falsificar un documento, no puede meterle la información con las claves de inscripción que nosotros manejamos. O sea, aquí están de manera encriptada tus datos, tu domicilio, tus rasgos biométricos, y pues la verdad es que la llave criptográfica solamente la podemos generar y descifrar nosotros, de tal suerte que no hay manera de que un tercero pudiese incorporar. En fin, como te reitero, son más de 25 medidas de seguridad, muchas de ellas no visibles al ojo humano. Entonces eso nos da la posibilidad de asegurar que es un documento infalsificable. Como el logo, digamos, que se utiliza para el tema fiscal. Este es un código nuevo que se llama código QR, que significa Quick Response, y es finalmente un mecanismo reciente que se está utilizando para hacer vínculos del documento a alguna página o algún servicio en línea. Lo que nosotros la idea de incorporar ese código QR es hacer un vínculo de tu instrumento directamente a algún servicio en línea. Por ejemplo, ya para las próximas elecciones, si tú escaneas con algún dispositivo móvil, con tu celular,
ese código, directamente te vamos a poder decir en tu celular dónde está la ubicación de tu casilla, dónde están los módulos para que puedas actualizar y evidentemente si tu credencial es vigente o no es vigente. Entonces, vamos, es también, eso más que una medida de seguridad, es un mecanismo de avance tecnológico para poder vincular más al ciudadano con los servicios que ofrece la Digamos institución. que otro beneficio. ¿Y la lectura? ¿Qué significan esta cantidad de números? Sí, si te das cuenta, eso son patrones iguales a los que vienen los pasaportes. Exactamente. Eso es una tecnología que se llama, es una zona de lectura mecánica, es un estándar internacional que se utiliza en documentos de viaje. Y la intención es otra vez volver a posicionar el instrumento como un instrumento de avanzada y al tener esa información ahí, eventualmente también la credencial para votar pudiese ser utilizada como un documento de viaje. No queremos decir que ya vaya a ser, ojo, sino que tiene ya las condiciones, las características. No le va a para faltar poder el dato. utilizar. O que también algunas instituciones que tuvieran lectores que quieran tomar tus datos, bueno, es decir, tú llegas a un lugar, te registras, te piden tu credencial, y si tienen lectores, en lugar de tomar todos tus datos, ya nada, simplemente leen y obtienen tu nombre, no los datos de dirección de otras personas, simplemente a quién pertenece el documento y alguna referencia que identifica al plástico, es decir, tenemos ahí códigos obviamente que identifican, digamos, el número de serie del documento para efectos de rastrear los mismos, ¿no? René, un tema fue la dirección, si era necesario o no que se mostrara claramente en la credencial o que fuera encriptada. ¿Por qué el tema? Sí. A ver, me parece que cuando se discutió el asunto de incorporar o no la dirección de manera visible, un tema de seguridad. Obedece, no, yo quisiera decirlo en estos términos, más que un tema de seguridad, obedece a garantizar que el ciudadano decida si él, al proporcionar su identidad, su credencial en un banco o en el punto de control para ingresar a un edificio, al ser este instrumento muy solicitado, casi todo te pide el IFE, ahora el INE, tú pues, al presentarlo ya estás haciendo pública de alguna manera tu dirección. Y entonces hubo esa discusión a la luz del derecho que tienen los ciudadanos de protección de sus datos personales. De acuerdo. Nosotros siempre la hacemos pública. Si tú te das cuenta, otros mecanismos de identidad no tienen la dirección, llámese una licencia, un pasaporte, no tiene tu dirección. Entonces me parece que sí es un análisis jurídico muy interesante a la luz, insisto, de la ley de protección de derechos, que tú tengas el derecho de solicitar que no quieres que aparezcan o no, porque esto tú lo puedes utilizar para identificarte. Y al momento que hay una dirección, pues ya estás compartiendo tu dirección con terceros. Con esta modalidad lo que se garantiza es que la ciudadanía decida libremente si quiere que aparezca o no. Déjame decirte que es interesante a la fecha, esta medida se empezó ya a operar a partir de enero de este año, y a la fecha apenas un 8.5% de los trámites, de las credenciales que hemos emitido de enero a la fecha, estos 7 meses, apenas un 8.5% de los ciudadanos han optado porque no aparezca visible. Es decir, porque también la usamos para comprobar nuestro domicilio. Eventualmente, las instituciones bancarias también le han dado el carácter de un comprobante de domicilio, que no es propiamente el fin. Ya sabes que si eventualmente te preguntaban, ¿sigue viviendo usted ahí? Nada más con la credencial es suficiente, si no, tráiganos aparte un comprobante de domicilio. Entonces, yo creo que eso es, lo que hizo el INE ahorita fue garantizar el derecho del ciudadano a que libremente decida si aparece o no, por los motivos que él decida. A la protección de datos. Finalmente nosotros en el código de barras de atrás, esos datos de tomos están de manera encriptada. Y solamente nosotros podemos leerlos con nuestros mecanismos para lectura de ese tipo de código. Un asunto interesante es las credenciales que de acuerdo con la ley van a coexistir, todas van a ser vigentes. A ver, yo lo voy a poner aquí en la pantalla, si es posible, Miguel, para que veamos y nos platique René las distintas credenciales que vamos a poder utilizar tanto para votar como para identificarnos, y que todas son oficiales. Este primer modelito
es cuando todavía, y si pudiéramos ver aquí el anverso, es más interesante porque todavía emitimos hasta el 2008 credenciales en donde se ponía aquí en 2 cifras el año de la elección. Sí. De tal suerte que todavía hay formatos que tienen aquí un 15, que aparece un 15 o que aparece un 18. Esos formatos son vigentes todavía. ¿Cuándo van a dejar de ser vigentes? Evidentemente los que dicen 15 después de la elección del próximo año del 15 van a perder vigencia, pero las que digan 18 seguirán siendo vigentes. ¿Hasta cuándo? Hasta después de la elección del 18. Perfecto. Entonces, hasta el 2008 tomamos la decisión ya de dejar de emitir las credenciales con estas cifras, porque nos pareció que era más claro, y ahora si pasamos al segundo. Miguel, por favor, vamos al segundo formato. Ya empezar a emitir el año de vigencia. Entonces, a partir de 2008 empezamos a emitir, por aquí dice el año de vigencia. Entonces, en este caso no alcanzo a leer, no me dan los ojos. A ver, pero Dios por aquí mío. dice Ahí está. el año de vigencia. Entonces, ya el ciudadano, y si te das cuenta en el reverso, vamos al reverso. Ya no aparecen cifras aquí. Ajá, que son los años de las elecciones. Aparecen en blanco. ¿Por qué? Porque ya vamos nosotros cuando hay elecciones a marcar con el dado con que se marca un 20 cuando sea la elección del 2020, o un 18 cuando sea del 18, o un 15. Entonces ya no sale impreso el año de la elección y la vigencia ya aparece claramente en el anverso del formato. Luego vamos a la tercera. Y el tercero fue el que empezamos ya a hacer con la nueva tecnología. Con la nueva tecnología. De hecho, esta, que llama la tercera y la que tienes en la otra mano, la tecnología es exactamente la misma. Lo único que cambia entre esta y esta ya es la denominación de la institución, porque cuando empezamos a producir estas el año pasado, en noviembre del año pasado, recordemos que todavía éramos Instituto Federal Electoral. Entonces, ya hubo una emisión con una nueva tecnología, a partir de noviembre del año pasado, se empezó a emitir esta, que, insisto, es exactamente igual a la que tienes allá, solamente el cambio de denominación de IFE por INE, pero las medidas son exactamente las mismas. La vigencia también se menciona claramente en el anverso del documento, para que la ciudadanía pueda claramente identificar la vigencia de su instrumento. Perfecto. René, ¿qué te parece? Vamos a presentar ahora una encuesta con las dudas, algunas de las dudas que tienen algunos de nuestros ciudadanos sobre la nueva credencial para votar. ¿Les parece bien? Vamos a la encuesta para que el ingeniero René Miranda Jaimes, director ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, nos aclare qué con la nueva credencial para votar. Voces de la democracia. Mi duda es exactamente cuál funciona y cuál no. Si son exactamente iguales, entonces ¿por qué hay que volverla a sacar? Porque hay muchos problemas y hay mucha gente en esos lugares. Si quiero, sale la dirección de mi casa. Si no quiero, no. Entonces sí nos va a servir muy bien para nuestra identificación. ¿El tiempo que se tardan por entregar? Pues porque no les quieren poner ya pues sí, por decir calle y dirección. Mis dudas son principalmente que al adquirir la nueva credencial no le dan de alta inmediato y en los bancos no los aceptan. Lo digo por experiencia, pasó casi más de un mes y no pude cambiar algunos cheques, ¿sí? Y en ese sentido, para que no sé a qué se deba que no le den de alta al momento de que nos dan la identificación nueva. No sabemos exactamente en la actualidad cuándo se vence o cómo está la situación para renovarla. Se me hace una payasada de que se supone que es una credencial oficial y te dicen, ¿la quieres con domicilio o sin domicilio? Ya no me falta que te digan, ¿la quieres para llevar o no para llevar? Sí sea fuerzas, no es de que la quieras. Voces de la democracia. Estamos hablando con el ingeniero René Miranda Jaimes, director ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, INE, sobre la nueva credencial para votar. Algunas de las dudas, si son iguales, nos dice
una persona del auditorio, ¿para qué? Vamos a reiterar el por qué, René. Sí, a ver, sí es importante, primero que nada, que la gente nos entienda que sí tenemos que establecer una vigencia en los documentos. Un documento no puede ser para toda la vida. ¿Por qué? Porque tiene un desgaste, porque también acuérdense que el principio de la credencial para votar es que tú puedas emitir tu sufragio y todo el sistema electoral está basado en que tú votas en donde vives. Sí. Hay demarcaciones, secciones electorales, distritos electorales, circunscripciones electorales, es decir, tú eliges a un presidente municipal de donde vives, o a un delegado de donde vives, un diputado de donde vives. Entonces, sí es importante recordar a todo mundo que tienen que actualizar sus datos. Entonces, el hecho de ponerles vigencias a las credenciales nos permiten actualizar los cambios de domicilio. Muchos a veces nos cambiamos de domicilio y lo último que hacemos es avisarle al INE. Hay que avisar al INE, porque pues, finalmente, si no vas a poder tú votar por tus autoridades, vas a votar por otras. O si te cambias de domicilio, de entidad, pues no vas a poder votar allá, tienes que regresar a tu estado para votar. Entonces sí hay que cambiar el domicilio y tener actualizados sus datos ante nosotros. Empezar. Me parece que es importante eso, porque eso lleva, insisto, a poner las vigencias. No es nada más poner vigencias por ocurrencia y que ya todos tengamos el instrumento para toda la vida. Primero, ¿cómo saber si es vigente o no? Creo que ahorita más o menos repasamos. Es muy fácil. Si en el reverso no tiene un 15 o un 18, ya hay que cambiarla, pero ya. Yo lo que les digo a la ciudadanía, vayan a los módulos ahorita. Si no van antes del 15 de enero del próximo año, no van a poder votar en las elecciones que vienen. Y lo que ocurre, creo que todos hemos sido testigos, hay veces que nos gusta dejar las cosas al último y va a haber, seguramente habrá grandes aglomeraciones los últimos días de enero del próximo año, porque hay gente que lo deja al último. Yo les digo, vayan de una vez, tenemos capacidad para poder atenderlos. Existe un mecanismo maravilloso que son las citas telefónicas. Ustedes hablan al 01800-433-2000, repito, 01800-433-2000 y se les puede agendar una cita. Si ustedes acuden con cita, yo les garantizo que esperan 15 minutos cuando mucho. Si no acuden con cita, pueden llegar a esperar a veces hasta 4 horas, dependiendo la cantidad de personas que vayan ese día. No controlamos ahorita la demanda, entonces hay días que hay poca gente, hay días que hay mucha gente, en fin. Entonces, sí, el mensaje aquí es vayamos lo antes posible, no nos esperemos hasta el último, a que vence el plazo, porque si no, sí vamos a tener ahí problemas de aglomeraciones. Los tiempos de entrega, René. Los tiempos de entrega, hemos bajado mucho los tiempos de entrega. Con este nuevo contrato que te decía empezó a producirse a partir de noviembre del año pasado, la empresa nos entrega en 24 horas. Yo le entrego un lote para producción y en 24 horas me entrega. Eso nos ha permitido bajar muchísimo nuestros tiempos de entrega. Estamos entregando entre 8 y 10 días los formatos en los módulos. Me parece que eso es un dato importante. Antes nos entregamos hasta 20 días, ahora estamos entregando entre 8 y 10 días. Entonces se ha reducido de manera importante esto. De hecho, estamos poniendo en la pantalla, René, una cantidad de información para que usted pueda aclarar sus dudas a través de internet, entre otras medidas, o el teléfono también, se lo repito, 01800-433-2000, que no tengo claro porque no veo muy bien el tema de cuándo se vence, etcétera. Bueno, pues sí, simplemente puedo llamar y preguntar. Tú puedes entrar a la página de internet y ahí en el apartado de credencial para votar hay un apartado que tú metes los datos de tu credencial y te decimos si es vigente o no. Perfecto. Por si no quedara claro. Y el tema de citas, aparte que puedes hablar por teléfono, en la página también de internet del INE hay una liga para hacer tu cita desde la propia página. Eso es muy efectivo porque en verdad la información que tenemos de los ciudadanos que van con cita tardan 15 minutos. Llegan a la hora que tienen su cita, tardan 5 minutos y se van a su casa. Entonces, la invitación es que lo hagamos cada vez más hacia la programación. Lo más pronto posible. Había una pregunta por ahí que creo que fue también reiterada en algunos de los encuestados, el tema del domicilio, no domicilio. Muy bien. Reitero lo que dije hace rato, es completamente decisión del ciudadano. La institución no está fomentando ni que esté el domicilio ni que no esté visible. Lo único que estamos haciendo es dándole la opción a él. Entonces sí, efectivamente, a partir de enero de este año, en los operadores le preguntan, a ver, ¿quiere que su dato sea visible o no?
y el ciudadano decide si es visible o no. Insisto, creo que es una decisión para salvaguardar el derecho del ciudadano de difundir ante terceros su domicilio. Entonces, sí hemos tenido algunos reportes de que instituciones bancarias no aceptan las credenciales sin domicilio. Hemos estado teniendo acercamientos, reiterándoles de manera oficial a la Asociación Mexicana de Bancos que las credenciales son válidas, tengan o no el domicilio visible. Es la credencial de identidad. Entonces, es una labor que nosotros estamos haciendo constantemente. Y que es importante que el ciudadano lo sepa frente al banco. Le dice el cajero, no se la voy a aceptar porque no viene el domicilio. No, usted está obligado, el agente del Instituto Nacional Electoral ya lo aclaró, el banco está obligado a aceptarle su credencial para votar con domicilio o sin ella. Así es. Y estamos, insisto, reiterando con la Asociación Mexicana de Bancas para que haga un reforzamiento constante con todos sus agremiados, para que en las ventanillas no haya esa confusión de que no es válida. Muy bien, vamos ahora a una cápsula para darle a usted todas las instrucciones para sacar la nueva credencial para votar. Regresamos entonces con René Miranda Jaimes para que nos aclare cuáles son los requisitos para obtenerla. Vamos y volvemos. Voces de la democracia. Existen 4 modelos de credencial vigentes y válidos para ejercer tu derecho al voto y como instrumento de identificación oficial. Las llamadas credenciales 03, así como aquellas sin un 15 al reverso, ya no son válidas para la próxima elección federal de 2015, ni como medio de identificación oficial. La vigencia de cada credencial es de 10 años a partir de su emisión, por lo que deberán renovarse cumplido este periodo. Puedes revisar la vigencia de tu credencial en la parte de enfrente de la misma. Para realizar cualquier trámite relacionado con tu credencial, deberás presentar en original, sin tachaduras ni enmendaduras, un documento de cada uno de los siguientes grupos. Un documento que acredite tu nacionalidad mexicana, es decir, un acta de nacimiento en original o una carta de naturalización o certificado de naturalización. De manera excepcional, los ciudadanos podrán presentar su credencial para votar si ésta cuenta con clave única de registro de población, la CURP, y siempre y cuando el acta de nacimiento se encuentre previamente digitalizada. El segundo documento que debes presentar es una identificación con fotografía. Esta identificación debe especificar su vigencia o tener una fecha de expedición no mayor a 10 años. Como ejemplos de este tipo de documentos se encuentran la credencial para votar, la licencia o permiso para conducir, la cartilla del Servicio Militar Nacional, el pasaporte, la cédula profesional, entre otros. Finalmente, debes presentar un comprobante de domicilio con fecha de expedición no mayor a 3 meses. Por ejemplo, recibos de pago de impuestos y o servicios públicos y privados, estados de cuenta de servicios privados, una copia certificada de escritura de propiedad inmobiliaria o un contrato de arrendamiento. Una vez reunidos los documentos mencionados, debes programar una cita o acudir directamente al módulo del INE en tu entidad de lunes a sábado. Voces de la democracia. Sobre los requisitos, ingeniero René Miranda Jaimes, director ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral. Si usted nos sintonizó o acaba de prender el televisor y se perdió algunos de los documentos, algunos de los requisitos que necesita para sacar su nueva credencial, por favor, René, recuérdalo. Sí, claro, a ver, como bien lo mencionó la cápsula, Elena, son como 3 bloques o 3 grupos de documentos. Primero que nada, lo que te identifique como mexicano. Preferentemente el acta de nacimiento. O sea, creo que sí es importante señalar que si tú llegas con tu acta de nacimiento original no tienes ningún problema. Hay otras opciones, bueno, pues los que son naturalizados, en fin.
pero nosotros Original. recomendamos que sea el acta de nacimiento original. Porque eso es lo que realmente nos permite identificar que es una persona que nació en el territorio, y los nombres, la entidad de nacimiento, que es muy importante también reflejar en el documento. Entonces, yo creo que es importante eso primero. Y después, un medio de identificación, es decir, ya está el acta, sabemos que el acta no trae foto, pues nos la sacan cuando nacimos, pero es importante identificarte a ti. Elena llegó al módulo a tramitar, es ella, porque la ley dice claramente que este es un trámite que tiene que realizar cada quien. Yo no puedo tramitar tu credencial. Sí, no. Entonces, la forma que nuestros operadores en los módulos tienen para ver que realmente eres tú, pues es con alguna identificación. Y ahí hay una gama amplia. Si vas a renovar tus datos, bueno, pues es decir, hay gente que extravió su documento, su propia credencial para votar no la tiene, obviamente, pues puede llevar una licencia, puede llevar una cédula profesional, puede llevar una cartilla, puede llevar una credencial de su trabajo, en fin. Cualquier cosa que tenga foto. Así es, credencial en original también. Y el otro que es importantísimo, por lo que platicamos hace un momento, es tu comprobante de domicilio. ¿Por qué? Porque otra vez, como es todo es para conformar el padrón electoral. No olvidemos que todo esto es para conformar un padrón y listados de la gente que va a ir a votar. Entonces, es importantísimo georreferenciar claramente a los ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Ubicarlos claramente en una manzana, en una calle, en una colonia, en una delegación, en un municipio, en una entidad federativa. Entonces, para hacer eso, pues necesitamos tener una dirección. Entonces necesitamos comprobar esa dirección con un documento pues emitido por cualquier proveedor de servicios, también en original, que nos permita claramente decir: Elena Cantú vive en tal calle, tal número, tal manzana. Porque ahí finalmente, cuando vengan las votaciones, es donde tu boleta va a estar en la casilla correspondiente. La tuya va a estar ahí para que vayas a votar. Entonces sí es importante ubicarte dentro del mapa geoelectoral, digamos. ¿Y si no tengo esos documentos? Mira, existe una modalidad para casos excepcionales. Para estos 3 documentos, solamente el acta no puede sustituirla con nada. Bueno, salvo con los documentos que se mencionaban. Para el caso de los naturalizados, tienes que presentarla necesariamente. Pero si no tienes una identificación, pueden ir 2 personas, 2 testigos, tu mamá, tu hermano, tu hija, y firmar que eres tú efectivamente la persona cuyos datos se están proporcionando. Y también ese par de testigos, eventualmente, si no tuvieras un comprobante de domicilio, pueden atestiguar ahí ante nosotros que son los datos. Pero hay que tener mucho cuidado. Recordemos que la ley establece que dar datos falsos, y esto es importante decirlo, dar datos falsos a la autoridad electoral es un delito y es pena, o sea, no es un tema administrativo, sino es un tema penal. Por eso es importante ser muy cautos con los datos que se dan a la autoridad electoral. Existe gente que a veces quiere hacerse pasar por alguien más para efectos a lo mejor de hacer fraudes a tiendas de electrodomésticos o créditos o tarjetas de crédito. Ajá. Y a veces llegan a dar datos falsos mediante este mecanismo de testigos, por ejemplo. Pero bueno, evidentemente nosotros lo detectamos con todos los mecanismos que tenemos y se presentan denuncias a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y hay gente que va procesada por estos temas. Es importantísimo recordar a la ciudadanía que no hay que dar datos falsos porque en la ley está penado, y sí es muy delicado. O hay jóvenes que de repente quieren hacerse pasar por mayores para a lo mejor entrar al antro y presentan datos que no son legales. Bueno, pues los detectamos y se presentan las denuncias. Entonces, es un asunto muy serio. Es un asunto serio. Hay que ser responsables con la presentación de nuestros datos para poder obtener la credencial. René, lo que nada sustituye es tu acta de nacimiento. No, si no tienes acta, no vas a poder sacar tu credencial. Tiene una razón también, pensemos hasta de seguridad. Si alguien quisiera llegar con 2 testigos diciendo que eres mexicano y que naciste en tal lugar, antes estaba así, déjame decirte. Sí. Anteriormente estaba así. Pero ¿qué pesaba también? Que a lo mejor empezábamos a darle credencial a gente que no era mexicana.
Más principalmente en las fronteras sur empezó a haber casos en los cuales llegaban pues gente tratando de obtener un documento para pues, decir que eran mexicanos y a lo mejor poder hacer algún trámite de pasaporte o lo que fuera. Entonces hubo una revaloración de esa opción y hoy por hoy es obligatoria presentarla. Muy bien, es importante entonces tener en cuenta que cada documento que se pide es por algo y a final de cuentas es para que usted tenga la certeza de que cuando tiene este documento se trata de ti y que puedes ejercer el derecho para votar y que te puedes identificar. A mí me gustaría, hacia el final del programa, que tú le platicaras muy brevemente al auditorio el esfuerzo que representa esta producción. Es decir, tenemos esto en nuestra bolsa, en nuestra cartera, y a veces no tenemos ni la menor idea de lo que hay detrás de ello, en recursos humanos, en esfuerzos tecnológicos, en recursos públicos. Claro que sí. A ver, para empezar, creo que es importante decirle al auditorio, hay más de 8,000 personas a lo largo y ancho del país, justamente encargadas de la operación de estos módulos. Tenemos más de 900 módulos entre fijos y semifijos y móviles. Ahí tenemos móviles que están recorriendo las serranías, que están recorriendo las zonas más recónditas del país, justamente para poder facilitar al ciudadano la tramitación de su credencial. Entonces hay un volumen muy importante de personal involucrado. El costo de la credencial realmente, pues sabemos que no, es gratuito hacia la ciudadanía, la gente no tiene que desembolsar. Ahí sí creo que somos el único país en donde no tiene un costo tu cédula de identidad o un instrumento como este. Simplemente por dar un dato, nuestros paisanos que se van a Estados Unidos pueden obtener una matrícula consular, les cuesta $26, por ejemplo. O sea, un jornalero que se va a trabajar y quiere una matrícula tiene que pagar $26. Seguramente la cuidan muy bien, porque tiene vigencia de 5 años y si la pierden no tienen que tramitar otra y otros $26. Aquí no cuesta nada al ciudadano. Sí le cuesta al Estado mexicano, por supuesto. El costo de producción del plástico, estamos hablando realmente de 10 pesos, lo que nos cuesta pagarle al fabricante, 10 pesos por credencial. Obviamente parece una cantidad menor, pero si sumáramos todos los sueldos, todos los gastos de producción, de operación de los módulos, el costo del plástico sobrepasaría los 200 pesos, lo cual es un costo importante, por supuesto. Que obviamente se absorben vía Estado mexicano. Hay una producción importantísima, estamos produciendo cerca de 60,000 formatos diarios, todos los días se hace un trámite entre 60 y 80,000 ¿Credenciales cada día? Cada día. Este año tenemos una meta de producción cerca de 17 millones de credenciales. Es decir, año con año el INE va rebasando sus récords de producción. ¿Por qué? Pues porque somos más mexicanos. Cerca de 3,5 millones de jóvenes cumplen 18 años cada año. Entonces, bueno, pues ya como ciudadanos pueden tramitar su credencial. Entonces, es normal que cada año vayamos produciendo más por la simple dinámica que se tiene pues de cambio de domicilio, de pérdida de los instrumentos y los de mayoría de edad. Entonces más o menos andamos entre 14 y 16 millones de credenciales al año. Entonces imagínate esas cifras. O sea, sí es un costo importante para el Estado mexicano, por lo cual me parece que sí la gente debe valorarlos, no porque no les cueste, no tengan que desembolsar un dinero cuando tramitan, quiere decir que no hay que cuidar el instrumento, hay que cuidarlo, me parece, y hay que actualizar los datos. Creo que es una sana costumbre para poder, insisto, votar por las autoridades que te corresponden. Muy bien, a manera de conclusión, René, ¿por qué es importante para quien te observa y te escucha en este momento sacar su credencial para votar? ¿Por qué? Primero, bueno, porque creo que como mexicanos tenemos la obligación de votar, de manifestar nuestras opiniones mediante el voto. Creo que es un instrumento, insisto, que nos genera una igualdad a todos. En este país no importa la condición social, el estrato económico en el cual uno esté, tenemos algo que nos hace iguales, que es nuestra credencial, es la posibilidad de votar. Y este es el instrumento justamente para ejercer ese derecho. El inscribirte al padrón, al listado y obtener tu credencial es lo que te habilita. Y hoy por hoy, hay que decirlo con todas sus letras, no existe otro documento en nuestro país que tenga estos estándares de calidad y seguridad para poder identificarte.
Y lo decíamos hace rato, pues es un instrumento que al ciudadano no le cuesta, que es de muy fácil obtención y que te abre pues puertas para todos los trámites, para créditos, para servicios, para todos los trámites del sector público y privado. Entonces me parece que eso es un valor importante del instrumento, y yo le diría a la ciudadanía que nos ve y nos escucha, pues que es un instrumento muy confiable, que los datos del ciudadano que los ciudadanos proporcionan al INE están seguros, están resguardados, con las más actuales medidas de seguridad. Significa la credencial para votar derechos, ¿no? Se puede resumir también de esta forma: es un derecho a votar, es un derecho a ser igual al otro. Una última pregunta antes de despedirnos, René. Si la pierdo, ¿tengo que notificarlo a las autoridades, no solamente del INE? ¿Tengo que ir a la delegación, tengo que levantar un acta? No necesariamente, me parece que no. Evidentemente hay que hacer la reposición. Si ustedes acuden y después hubiera cualquier situación, el propio trámite de actualización me parece que salvaguarda a las personas. Es imposible realmente hacer algo con estas credenciales. Insisto, las medidas de seguridad, el Instituto de Materiales de la UNAM nos audita cada 3 meses. Nosotros hacemos una muestra en la planta de producción, tenemos 2 plantas de producción, se hacen muestras de producción y esas cada 3 meses el Instituto de Materiales hace las pruebas mecánicas para garantizar que las medidas son efectivas. Una de las medidas importantes es que no se puede deslaminar, ese laminado que tiene, no se parte sin que tenga daño, si nadie puede como que abrirla, modificar los datos, hacer pasar por alguien y volver a pegar sin que sea evidente la alteración. Entonces es una sofisticación impresionante. Bien interesante. ¿Hay alguno en el mundo con 25 elementos de seguridad? Quizá no, ¿verdad? Pues me atrevería a asegurar que no, pues porque nosotros hay pocos países tan desconfiados como nosotros. Entonces, muy bien. Es un valor la credencial para votar. Muchísimas gracias, ingeniero René Miranda Jaimes, director ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, INE. Gracias por estar con nosotros y por aclararnos nuestras dudas. Les repito el teléfono 01800-433-2000. Y un tema importante que tú decías, la cita. Es mucho más cómodo modificar y hacer, obtener tu credencial para votar si haces una cita que haces una larga cola. Sí, claro. Es la invitación, me parece que hacia allá tenemos que ir. Para poderlos atender de mejor manera hay que hacer cita por teléfono o por internet. Por internet también funciona muy bien. Hay veces que también el servicio telefónico se puede cargar un poco. Háganla por internet, está 24 horas disponible el sistema, entonces pueden programar su cita y verán que tienen una mejor experiencia si acuden con cita. Y lo que decías, entre 8 y 10 días después recibes tu credencial. Así es. Pues muchísimas gracias a ti, René, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Saque su credencial lo más pronto posible, no lo deje hasta el final y cuídela mucho. Significa derechos. Hasta la próxima.